noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo, en la señal 2 de Somos Alta, y junto a Eduardo de Francis y Javier Cornejo Solá, tratando de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad, y usted me escucha decir martes tras martes, tratar de echarle un poco de luz a la noticia. Y si hubo noticias esta semana fue, bueno, este nuevo socio estratégico de la Argentina, Angola, un país que está catalogado entre los más pobres de África y que, bueno, no voy a abundar yo en datos sobre lo que es este país, que además Dos Santos, su presidente, lleva más de 30 años en el poder, y donde esta supuesta feria argentina ha intentado hacer una punta de lanza de productos nuestros para poder entrar en ese supuesto mercado. Vamos a hablar también del dólar paralelo, si realmente esto es una suerte de antesala de una nueva crisis. Vamos a hablar de la inflación, cómo está alterando nuestra economía. Y todo esto de la mano justamente de un amigo que es el economista Julio Moreno, que siempre nos acompaña aquí en Alta Política. En el segundo bloque vamos a hablar de algo que nos interesa a todos los salteños. ¿Cómo crece Salta? ¿O cómo tendría que crecer una ciudad que tiene que combinar quizá su tradición, su historia con la modernidad? Así hablan muchos arquitectos, así lo dice también el intendente Issa. Pero en esa combinación, digamos, de crecimiento, tendríamos que imaginarnos cómo debe ser la escala humana para que una ciudad como Salta tenga calidad de vida, tengamos siempre servicios, tengamos trabajo, tengamos salud, tengamos educación. Y por eso se puso justamente sobre el tapete, como se dice en criollo, la idea de que las tierras de la Reserva Natural del Campo General Belgrano, que así ha sido definido por ley de la Nación, pasen a formar parte del ejido urbano. Esto ha suscitado una serie de cuestionamientos de todo tipo. Por aquellos que dicen que sí, que ahí puede ampliarse la ciudad, que se pueden hacer viviendas populares u otro tipo de obra, y aquellos que dicen no, bueno, el Parque General Belgrano, si es una reserva natural, lo tenemos que imaginar como un espacio, realmente un pulmón de Salta, donde pensemos nuestra ciudad de acá a 20, 30, 40, 50 años. Quizás si nuestros antecesores hubieran imaginado el crecimiento de Salta, el Parque San Martín sería más grande, habría muchas más plazas, tendríamos otras vías de acceso, otras avenidas, y no es así, hemos crecido realmente en una forma bastante desorganizada. Y en el tercer bloque vamos a estar, como siempre, con Javier Cornejo Solá, en su columna internacional, que tiene seguramente algunas sorpresas para nosotros, y no obstante eso vamos también a hacer alguna referencia al viernes, que va a ser 25 de mayo. Y ahora sí, Julio Moreno, muy buenas noches. Hola, bienvenido. ¿qué tal? Bueno, hacía mi introducción hablando un poco de este nuevo socio estratégico, entre comillas digo socio estratégico, porque cuando analizamos lo que es realmente Angola, a uno le llama la atención, ¿no? Que hoy la Argentina tenga que encontrar allí quizás un lugar donde colocar su producción. Yo, más que socio estratégico, yo te diría que se está buscando un nuevo cliente o un nuevo proveedor de petróleo. Por ese lado yo creo que es el lado positivo, porque no sé si tenemos mucho para vender. Fue gente de la salada, fueron gente a vender choripán, o sea que esto es un poco que está bien, sirve, se muestra, es importante el crecimiento de todo el eje del sur del mundo, pero evidentemente nuestros socios estratégicos no están tan lejos, los tenemos acá al lado. Brasil podría ser. Los tenemos acá al lado y tenemos que ver cómo acomodamos nuestra economía, cómo acomodamos nuestras exportaciones, nuestras importaciones con nuestros socios estratégicos que los vamos a tener toda la vida. Esto en África quizás en algún momento por razones de espacios o de viajes o lo que fuere, de distancia no los tengamos, pero evidentemente yo creo que los socios estratégicos estamos acá en Mercosur, en Sicosur, en Latinoamérica, ahí es donde tenemos que apuntar. Estamos hablando aparte que Brasil es parte del BRIC
y es la sexta economía del mundo, y que históricamente habíamos imaginado el Mercosur en su lanzamiento junto a Brasil. Bueno, ¿Qué habrá quedado de todo eso hoy? Nada, Julio? que son seis Argentinas, un Brasil, más o menos para que tengas una idea de lo que es hoy Brasil. Evidentemente, Brasil va a crecer muchísimo por su gran mercado interno que tiene, o sea que cuando él baje un poquito la producción o lo que fuere, empieza a potenciar su mercado interno, una cosa parecida a lo que está haciendo China. Si baja el consumo en el mundo, hay algún tipo de crisis y demás, ellos tienen una reserva de consumidores muy grande y muy importante. El caso que Brasil hace muy poquito tiempo anunció más de 30 millones de brasileros que pasaron la línea de la pobreza. Entonces, nosotros estamos peleando con la línea de pobreza, el consumo, hay muchos temas que no logramos superar y que vemos que Brasil está caminando. Fíjate, vos muy bien. acabas de dar un dato que realmente lo habías comentado también la otra vez como relevante, el hecho de que 30 millones de brasileños salgan de la línea de pobreza, sí, y a través inclusive de un sistema que está muy vinculado a la educación, porque digamos, no nos olvidemos que los últimos, la presidente Dilma Rousseff y el expresidente Lula vienen de un partido, entre comillas, socialista, que es el Partido de los Trabajadores. Y sin embargo, han tenido siempre esa mirada casi, entre comillas, moderna o de un buen progresismo para poder haber hecho este tipo de política. Pero seguramente, o sea, cuando se entiende el progresismo de verdad, pasa lo que está pasando en Brasil. Hoy, por ejemplo, Brasil está bajando los impuestos, Brasil está muy preocupado en bajar sus tasas de interés para que se empiece a incentivar la inversión privada, cosa que nosotros en cualquier momento ya nos anuncian una nueva reforma impositiva. También los bancos están muy fuertes con las tasas de interés y con muchos requisitos, no hay préstamos blandos especialmente para las pymes, así que realmente es bastante lamentable, te diría yo, lo que está pasando en Argentina si nos vamos a comparar con Brasil, y que te dan ganas de decir cómo no nos toca la mitad de lo que puede llegar a ser Brasil por lo que está viviendo Brasil. Al mismo tiempo, Julio, muchas veces hemos hablado con vos de que Argentina tuvo tasas de crecimiento interesantes en los últimos 12 años, que tienen que ver con el crecimiento de la economía en el mundo, sí, sí. Que la soja le dio a la Argentina a $500 la tonelada, posibilidades enormes a través de esas retenciones para que se hicieran a lo mejor otras obras de infraestructura. ¿Qué es lo que vos visualizás como economista? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos ante una suerte de populismo y es la inmediatez y no pensamos en políticas de largo plazo? Normalmente no me quiero meter yo también en temas políticos, pero te diría que hay dos corrientes dos corrientes de pensamiento dentro del mismo kirchnerismo. Por un lado están los que dicen de que esto es una oportunidad histórica que ha tenido Argentina con el viento de cola, con un montón de argumentos que utilizan para explicar el gran crecimiento. Obviamente venimos de una crisis muy pronunciada del 2001, en donde hoy estamos ya con síntomas de enfriamiento de nuestra economía, y ya algunos economistas están anunciando que ya estamos en un periodo de recesión. Yo no quiero decirte, mira, estamos en un esquema de recesión, porque todavía no lo veo. Hay 3 periodos, 3 trimestres de que tienen que haber crecimiento negativo para que haya recesión. Pero ya hay síntomas de amesetamiento o de enfriamiento de la producción. Y por otro lado están otra corriente de jóvenes kirchneristas que hablan de que hay que refundar el país. Ahora explícame qué quiere decir refundar el país, cuando en definitiva lo que se está buscando es tratar de que todos trabajemos, tengamos acceso a la educación y sigamos creciendo en un país en donde no tenemos acceso al crédito. Nuestros inversionistas extranjeros cada vez son menos y tenemos que apostar a los empresarios argentinos para que saquemos a flote a Argentina. Bueno, supuestamente esta huida paralela, que es la nueva CGE, la Confederación General Económica, que armó Guillermo Moreno, a lo mejor querrán reivindicar algo desde esa posición, no sé. Hay cosas que evidentemente no te cierran, en donde creo que somos todos los argentinos que estamos preocupados por el crecimiento del país. Estamos preocupados por la crisis financiera, esta recesión que hay en Estados Unidos, la crisis que nos va a tocar también, que nos está tocando fuerte con el tema de Europa. Así que nosotros tenemos que pensar cómo desde nuestra economía, de nuestro país, geopolíticamente, cómo vamos a solucionarlos. El caso de YPF, por ejemplo, la estatización del 51% de YPF,
Evidentemente yo creo que ha sido y está muy festejado y creo que es importante que estratégicamente Argentina maneje la energía. Pero va a generar, si no se arregla con el grupo Repsol, si no se arregla medianamente bien, vamos a tomar un juicio muy fuerte y vamos a quedar mal y muchos economistas o muchos inversores van a pensar de que Argentina no hay seguridad jurídica y una serie de cosas. Entonces eso va a jugar en contra de Argentina. ¿Se puede salir adelante sin inversión externa, digamos, con la propia plata que hay hoy en el mercado? Mira, yo creo que Argentina no tiene acceso al crédito internacional, salvo para hechos puntuales del Banco Mundial y demás, porque seguimos, no hemos salido del default. Argentina tiene que pagar su deuda, tiene que terminar de pagar al Club de París, y bueno, evidentemente tiene que ir demostrando vocación de que quiere pagar sus compromisos. O sea que no tenemos mucho acceso al crédito. La inversión extranjera en relación a todos los países latinoamericanos, que son los países que más han recibido inversión extranjera, está en el número 7 Argentina. Argentina ha recibido muy poca en inversión. Latinoamérica. En Latinoamérica, en el número 7, sí. en relación a los países que han recibido mayor inversiones extranjeras. Yo creo que, no te voy a decir por decantación, porque hablarte de decantación nos queda incentivar a nuestros empresarios, pero sí apostar fuertemente a todos nuestros empresarios y bueno, fundamentalmente yo soy un defensor desde acá, desde Salta, de las pymes. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar, que son las generadoras de fuentes de trabajo y fuentes de trabajo genuinas. Quizás ya Julio hablando de lo que es Salta y el mercado nuestro, de lo que es la provincia. Sí, hay que verlo. Porque los parques industriales están funcionando y están. Los parques están saturados, en Salta, en Capital, por ejemplo, el parque industrial está saturado. Ya se está buscando otros terrenos acá en Capital para hacer otros parques industriales. O sea, gracias a Dios se ha reaccionado bien. Salta está creciendo, pero el desafío es mayor y eso es un poco lo que puede llegar a explicar una de las causas de la inflación, en donde no se está invirtiendo lo suficiente con relación al Producto Bruto con la cantidad de dinero que se está generando o se está fomentando la demanda. ¿Qué significa esto? Que por un lado hay aumentos de sueldos, por otro lado hay inflación, que es una de las causas también de que vamos después cuando toquemos el tema del dólar, hoy con los dólares paralelos y demás, hoy genera esa es la también pregunta, inflación. ¿no? Hay un país con 2 dólares. Pero quiero llegar a este tema. En un esquema en donde no hay inversiones y sí se solventa o se aumenta la demanda, esto genera inflación. Al no haber inversión y aumentar la demanda. Te voy a dar un ejemplo muy clarito que lo publiqué el otro día. El caso de vas a la panadería y 2 kilos de pan te cuestan 10 pesos. El año que viene vos vas a ganar 12 pesos. O sea, 12 pesos porque te aumentó el sueldo, por ejemplo, un 20%. 20%. Vas a tener 12 pesos disponibles para comprar la misma cantidad de pan. Ahora, si el panadero no aumentó su producción un 20% como aumentó la demanda, evidentemente que ese precio del pan en vez de valer 10 va a valer 12. Claro. Pero si el panadero hubiera invertido y hubiera aumentado su producción, ese mismo pan va a costar mucho menos. ¿Me explico? Está bien, o sea, va a quedar en 10 pesos, no va a quedar en 12 pesos. Un ejemplo para que se entienda de lo que es una inversión, de lo que es un aumento en la demanda, y cómo afecta se genera la demanda, cómo afecta la inflación. Y cómo afecta fundamentalmente en los precios, ¿no? Eso es importantísimo. Cada punto de inflación genera muchos pobres también, ¿no? Se habla de que deja debajo del nivel de la pobreza mucha gente, porque no llega justamente a cubrir las necesidades básicas. Claro, cuando hablan de decir, bueno, la pobreza, ¿de qué se mide? Cuando la gente tiene ingresos menores a un determinado monto. O sea, que estamos hablando de pobreza y de indigencia. Los índices hablan de la pobreza hasta, qué sé yo, 1.800 pesos y la indigencia hasta 1.500. Sos pobre en la medida en que no cobres los 1.800 pesos. Si aumentan la inflación, evidentemente esa gente automáticamente, pero solo el sistema la baja a ser pobre. Ahí, directamente, estadísticamente, y obviamente anda a preguntarle a esa gente cuando va a comprar a la tienda, cuando va al supermercado y demás, para qué le aumenta o para qué le sirve. Hablemos del dólar, Julio, porque es una cuestión que también se escucha todos los días en todos los medios, que el dólar llegó ayer a casi 6 pesos, está el dólar oficial, el dólar paralelo, la gente quiere ahorrar en dólares o quiere resguardarse sus ahorros en dólares. Bueno, esto concretamente es un problema de seguridad, de estabilidad. Hoy la gente se refugia en el dólar
en primera medida te podría decir que se refugia porque uno de los productos más baratos que se consiguen en el mercado, todos los bienes han aumentado un 20, un 25%, el dólar solamente aumentó un 8, un 9%, estoy hablando de estudios de un año. Y después, bueno, la misma intranquilidad que hay, estos candados que se han puesto a la compra de dólares, a las operaciones en dólares, que tiene su explicación. En Argentina, en este año se fueron más de 20.000 millones de dólares del país. Entonces, evidentemente, acá se está reaccionando en base a los hechos ya consumados. Por eso es el gran trabajo que se está haciendo en controlar el dólar, aparte de que se tiene que pagar compromisos de la deuda en dólares, y los dólares tienen que entrar, y la única forma de entrar es cuidarlos y controlarlos a los dólares. Y supuestamente además el Banco Central está con menos cantidad de dólares. Sí, bueno, eso es una cosa lógica en donde las reservas sirven para garantizar la cantidad de dinero circulante en efectivo y en cuentas corrientes. Si disminuye esa cantidad de reservas, automáticamente si se produce una corrida, que quiere decir que aumenta, automáticamente toda la gente quiere sacar su dinero del banco, el banco tiene que garantizarle con esas reservas que su dinero está protegido. En eso juegan las reservas, y por eso siempre se habla de los niveles de reserva que están en este momento en el Banco Central. Pero ¿por qué el dólar paralelo está a 4.40 o 4.40 y pico? ¿Y por qué el dólar negro o blue o lo que fuere está ya en 5.93 cerró hoy? Sí. Evidentemente por un problema de confianza, la gente quiere cubrirse de alguna forma, pero bueno, digamos que sigue siendo un producto barato, pero acá hay otro problema, y un problema más serio, que si sigue este precio como el dólar paralelo, todos los precios que se estaban manejando en Argentina en el mercado se manejan en precio dólar. ¿Qué pasa, yo te pregunto a vos, qué pasa si cuando un importador o una persona se cubre con un dólar a 4.40 y te vende un producto pensando que el dólar está a 4.40, cuando en definitiva va a tener que ir a comprar un dólar a 6 pesos? 6 pesos. Sí. Eso también es inflación. Sí, es inflación. Si aumentás esa inflación del dólar, aumentás los aumentos, o sea, computás los aumentos de sueldos, que también de alguna manera van siguiendo la inflación, pero en este caso el dólar blue es aleatorio porque no estaba computado. Yo te puedo preguntar qué va a pasar en 4 o 5 meses con la economía o con los precios. Esa es la crisis concretamente. Claro, pero tiene que haber medidas de shock. Hoy se estaba hablando... El famoso shock de confianza. Shock de confianza, un shock cambiario, un shock para decir que la gente le das tranquilidad, decir, bueno, no va a subir más, o vamos a proveer los suficientes dólares para que puedan comprar. ¿O por qué la necesidad de la gente de comprar dólares? Porque ese es el otro problema. Sí. ¿Por qué la gente está desesperada para comprar dólares cuando en definitiva lo van y lo guardan en el colchón? Julio, bueno, en definitiva, el panorama cortito a futuro, ¿qué le podés decir vos a un ahorrista o a un empresario? Yo le diría que no haga gastos que no vayan a hacer, o sea, no se programen gastos que no vayan a poder cumplir, que se cuiden, que no hagan excesos, y que si les sobra algún dinero, que compren algunas cosas tangibles, porque evidentemente hoy no hay ningún tipo de garantía o de seguridad en otro tipo de inversiones. Pensar que en alguna época hablábamos, ¿no?, de los planes económicos y qué plan teníamos. Realmente a mí cuando me dicen el modelo y no me lo saben explicitar, es como que no hay modelo. Me quedo y el último tema es justamente hablando ya de dólares. Cuando empezó a subir el dólar, empezó una versión de que iban a ser 3 tipos o 2 tipos de dólares, ¿no es cierto? Un dólar para compra, un dólar para venta y un dólar turístico. Y evidentemente yo te diría que ya estamos en ese esquema. Lo que pasa es que lo niegan. Porque un dólar de exportación, si vos querés exportar soja, es mucho más barato que el dólar oficial. Claro, por un 35% de soja es un dólar mucho más barato que el dólar verdadero. Que el verdadero, el real. De importaciones tenés otro dólar más todas las retenciones o los impuestos que puedas pagar. Y el dólar de turismo es un 5 pesos 90 y demás. Julio, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Como siempre, muy claro. Vamos nosotros a una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar del campo General Belgrano y esta intención del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta de incorporar esas tierras al ejido urbano.